Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento número 70 que se titula La evolución del gobierno humano. Comenzamos. El desarrollo de la industria exigía ley, orden y adaptación social. Las principales causas por las que es necesario desarrollar un gobierno son: 1. Los antagonismos. La paz se consigue tan solo mediante algún tipo de sistema regulador social. 2. Las asociaciones implican una autoridad que controle. 3. El gobierno debe coordinar las diferencias entre tribus, clanes, familias e individuos. 4. El gobierno es en sí un avance inconsciente. Se desarrolla a base del error y el acierto. Sección número 1. La génesis de la guerra. La guerra es el estado y patrimonio natural del hombre evolutivo. La paz es el metro social que mide el progreso de la civilización. La guerra llegó a reglamentarse y esto implicó una organización. Se conseguía la paz entre las tribus cuando todos se unían para luchar contra los extranjeros. La guerra es una reacción animal ante las equivocaciones y los arrebatos. Las razas Sangui, los adamitas y noditas eran belicosos, pero los andonitas eran pacíficos. Las primeras causas de las guerras fueron el hambre, la escasez de mujeres, la vanidad, los esclavos, la venganza, el entretenimiento y la religión. Con el tiempo la guerra comenzó a civilizarse. El primer refinamiento de la guerra fue la toma de prisioneros. Luego se eximió a las mujeres de participar en las hostilidades. La práctica de declarar la guerra significó un gran progreso. Simbolizó la llegada de un sentido de justicia. Pronto se hizo costumbre no combatir cerca de los lugares sagrados. Se estableció el derecho de asilo. Los fugitivos políticos recibieron protección. La actitud social cordial tarda mucho tiempo en desplazar la actitud hostil. Sección número 2. El valor social de la guerra. La necesidad constante de la defensa nacional produce muchas adaptaciones sociales nuevas y avanzadas. Los beneficios de la guerra en la antigüedad fueron que imponía disciplina y exigía cooperación, que daba coraje y valor, que refuerza el nacionalismo, que destruye pueblos débiles e ineptos y suprime la ilusión de igualdad y estratifica selectivamente la sociedad. En la tierra ya es hora de parar las guerras y ceder el paso al descubrimiento de mejores métodos para curar los males de las naciones. En Urantia, la tierra ha establecido una gigantesca lucha entre el militarismo nacionalista y el industrialismo, todo lo cual es análogo a la lucha secular, pastor, cazador y el labriego. Para evitar todo esto es necesario evitar los peligros que la acechan. Cuando la civilización progresa, la guerra debe ser abandonada. La guerra en el pasado benefició el progreso, pero la guerra en el presente, en las condiciones que está la tierra ahora, la destruye. Los peligros son tendencia al materialismo, culto al poder de las riquezas, deformación de los valores, vicios, lujos, inmadurez cultural. Crece la indolencia y la insensibilidad al servicio, debilidad racial y deterioro biológico, esclavitud industrial, estancamiento de la personalidad. El trabajo ennoblece, pero la monotonía entorpece. Es hora de dejar de glorificar la guerra. Es hora de visualizar con más precisión lo que las alternativas deben ofrecer para continuar el progreso de la civilización. El seguir con las guerras a este punto de evolución puede dislocar la cultura ya civilizada, puede destruir las mejores cepas humanas. Hay que detener las guerras ya. Hay que descubrir líderes de buena fe. Hay que conquistar la paz. Hay que conquistar la industria, la ciencia y el logro social para el bien de todos. La paz conviene más para el bienestar material, para que una sociedad juiciosa ofrezca alternativas pacíficas a ideas de progreso planetario. Sección número 3. Las asociaciones humanas primitivas.
Las familias se unieron por lazos de consanguineidad en clanes, conjunto de parientes, y estos posteriormente evolucionaron para convertirse en tribus, luego en comunidades territoriales. El comercio y el intercambio mantuvieron a estos prototipos primitivos en cierto grado de paz interna. La ausencia de un lenguaje común siempre ha impedido el desarrollo de los grupos pacíficos. Los primeros tratados de paz fueron lazos de sangre. Se pinchaban la piel y se chupaban la sangre. Las primeras misiones de paz sellaban el pacto entregando una mujer para el disfrute social, para el disfrute sexual. Sección número 4. Los clanes y las tribus. El primer grupo pacífico fue la familia, luego el clan, luego la tribu y después la nación, hasta llegar a los tiempos modernos. Es muy alentador ver que en la tierra ya se han expandido los lazos de sangre para englobar las naciones. Pero aún así, la tierra sigue gastando cuantiosas sumas en preparativos de guerra. En la antigüedad, los jefes de las tribus venían de la línea materna. Los jefes de los clanes venían de la línea paterna. En la antigüedad, los clanes desempeñaban un servicio valioso en el autogobierno local, pero retrasaron considerablemente el desarrollo de las naciones grandes y fuertes. La guerra en la actualidad busca ambición y una meta distorsionada de la industria. Pero el hombre de hoy sabe que Dios es amor y está en sus manos buscar la paz y seguirla. Sección número 5. Los comienzos del gobierno. El gobierno nace a partir de las primeras asociaciones de clanes y tribus. Y a lo largo de la historia estos gobiernos han aparecido y desaparecido, hasta que se plasmaron en las formas de regulación civil y social que caracterizan al segundo término del siglo XX. En la antigüedad existían consejos de ancianos que fungían en todas las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Estos ancianos eran hombres sabios y con experiencia. Se conocía como el patriarcado. Algunas tribus tuvieron consejos de mujeres. Pronto se dan cuenta que necesitan líderes que guíen a los ejércitos y surgen entonces las monarquías. Las guerras siempre han sido creadoras de reyes. Los hombres rojos tenían dos grupos de caciques, los caciques de paz y los caciques de guerra. Los caciques de paz eran además jueces y maestros. Algunas comunidades primitivas eran regidas por curanderos que también fungían como caciques. Un solo hombre era sacerdote, médico y ejecutivo supremo. Mediante estos pasos es que fue gradualmente tomando forma gradual la rama ejecutiva del gobierno. Sección número 6. El gobierno monárquico. Se originan los reyes. El trono se convierte hereditario para evitar la anarquía después de la muerte del rey. La anarquía es la ausencia de estructura gubernamental. El concepto de la familia real y la aristocracia se basó en las costumbres establecidas del título familiar de los clanes. A la larga llegaron a creer que los reyes tenían sangre real de los tiempos del séquito materializado de Caligastia, el expríncipe de la tierra, y lo convirtieron en personalidades de fetiche. Creían que tocar al rey los curaba. Incluso algunos pueblos de la tierra hoy día creen que esos reyes y reinas son de origen divino. De ahí el origen de primeros ministros para que los represente. Y así fueron surgiendo otros representantes en otras ramas. Y el desarrollo de todo un gabinete constituyó un paso directo hacia la despersonalización de la autoridad ejecutiva. Estos coayudantes primitivos llegaron a ser la nobleza reconocida, y la esposa del rey llegó a ascender gradualmente a la posición de reina. A esto le siguió la corrupción. Los soberanos inescrupulosos ganaron poder mediante el descubrimiento del veneno. La magia de las cortes era diabólica. Los enemigos de los reyes dentro de poco morían. Vivía en el temor constante al asesinato.
Los terratenientes, la aristocracia y otros ejercieron influencias restrictivas. Las tribus y los clanes se sublevaban y derrocaban a sus déspotas y tiranos. Sección número 7. Los clubes primitivos y las sociedades secretas. El siguiente adelanto en el desarrollo social fue la evolución de los cultos religiosos y los clubes políticos. En el principio fueron clubes de hombres, después los hubo de mujeres. El motivo de mantener secreto era el temor a ser perseguidos por los dirigentes. Para preservar secretos preciosos por la posesión de talismanes que daban acceso a la magia. En el secretismo también había un nivel de vanidad. Había que iniciarse. La iniciación conlleva ritos y requisitos. Un joven, por ejemplo, que se iniciaba, podía comenzar a casar con los hombres. Si no pasaba a la prueba de esta iniciación, entonces se quedaba a recoger vegetales con las mujeres, lo cual resultaba en una humillación. Estas sociedades secretas intentaban mejorar el sentido moral de los adolescentes. El propósito principal era inculcarle a estos jóvenes en su pubertad a que dejaran tranquilas a las esposas ajenas. Otra era evitar que embarazaran mujeres y que esperaran al matrimonio. Así controlaban la unión de parejas y la cantidad de hijos. Los clubes de mujeres instruían a las jóvenes para ser esposas y madres. Uno de los ritos de iniciación era obligar a contener el impulso sexual mediante torturas, marcas y circuncisión. Se pretendía endurecer a los jóvenes. Todo esto trajo como consecuencia: 1, que se inventaran las castas sociales; 2, que se utilizaran signos y señales especiales; 3, que actuaran como policías de noche; 4, que se dio nacimiento a los primeros partidos políticos; 5, finalmente estos clubes fueron usados por comerciantes para introducir sus ideas y los impuestos. Sección número 8. Las clases sociales. La desigualdad física y mental de los seres humanos dio lugar a las clases sociales. Las causas del origen fueron las siguientes. Causas naturales: el sexo, la edad y la sangre. Causas personales: las actitudes, la habilidad, la fortaleza, la inteligencia, la belleza. Causas fortuitas: las conquistas poderosas. Causas económicas: la fortuna y la posesión de esclavos dio lugar a los ricos y a los pobres. Causas geográficas: si se establecen en el campo agricultores, en las villas industriales. Si se establecen en el campo los agricultores y en las villas las industrias. Causas sociales: se forman diferentes grupos: sacerdotes, educadores, jefes, guerreros, capitalistas, comerciantes. Causas vocacionales: se establecen castas y corporaciones profesionales, obreros cualificados y mano de obra. Causas religiosas: los cultos dieron nacimiento a la clase sacerdotal. Causas raciales: se producen las castas según el color de la piel. Causas de la edad: según la madurez y la juventud. Las clases de la sociedad, habiéndose formado naturalmente, persistirán hasta que el hombre logre poco a poco su eliminación evolucionaria, mediante la manipulación inteligente de los recursos biológicos, intelectuales, espirituales, que solo darán fruto en un futuro si no se pervierte el progreso. Depende de la inteligencia de la humanidad que se progrese o que se estanque. Sección número 9. Los derechos humanos. La naturaleza no le confiere al hombre derechos, pero sí el hecho de la vida y por ende un mundo donde vivir. Los derechos humanos no son naturales, son sociables. Son sociales, son relativos y siempre cambiantes. Son las reglas del juego. Gradualmente la sociedad ha hecho valer sus derechos, tales como la seguridad de alimentos, la mejora de pago, el control sexual, libertad religiosa, defensa militar, derecho a la propiedad, iniciativa individual y cultural, derecho a la educación, etc. Sección número 10. La evolución de la justicia. La justicia es una teoría elaborada por los seres humanos. Consiste en hacer valer los derechos, por eso van cambiando con el paso del tiempo, en evolución progresiva. En el pasado pensaban que los espíritus impartían justicia a través de los sacerdotes. Más tarde se aplicó la compensación de ojo por ojo y vida por vida.
se dio inicio a la venganza. Aparecen las multas como formas de pagar un delito. Todas las cosas se solucionaban con compensación, incluyendo la vida humana. Se pagaban dinero por rescate de vida. Solían pagar con mujeres o ganado. Y tardó tiempo para que se fijara las multas como castigo de delincuencia. Los hebreos fueron los primeros en abolir la usanza de pagar rescate por la vida ajena. Moisés instruyó que no han de tomar dinero por rescate de la vida de un asesino. Las transgresiones más castigadas eran la traición a la tribu, el robo de ganado y la infidelidad sexual. Sección número 11. Las leyes y los tribunales. Al principio la ley es restrictiva y negativa. Conforme se evoluciona se convierte en positiva y directiva. La sociedad primitiva funcionó de manera negativa. El juramento se originó en los tiempos de Dalmatia para hacer más veraces los testimonios. Estos juramentos consistían en pronunciar una maldición sobre sí mismo que tomaría lugar si no cumpliese el juramento. Los tabúes impidieron asesinatos. La religión consagró la costumbre como una ley moral y la superstición actuaba como policía moral y social. Sección número 12. La asignación de la autoridad civil. Los tiempos primitivos fueron tiempos de barbaries y demasiada guerra que impidía que el gobierno representativo fuera efectivo. La mejor forma de regular la vida es a través de un gobierno civil administrativo y representativo donde se mantiene el poder y a través de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, para que los hombres conserven su libertad después de haber elegido su carta constitutiva de la libertad, es decir, la Constitución, la cual debe disponer de una interpretación prudente, inteligente y esforzada. Esto sirve para impedir, y esta es la lista de lo que impide. Impide la Constitución, impide la usurpación del poder injustificadamente, impide el retraso en el progreso científico, impide el estancamiento de la mediocridad, impide la dominación de minorías corruptas, impide el control de dictadores, impide la dislocación social que conduce al pánico, impide la explotación del hombre, impide transformar a los ciudadanos en esclavos del Estado, impide defender la equidad social y económica. Es decir, que ante Dios todos somos iguales, pero en realidad nosotros no somos todos iguales. Todos tenemos habilidades diferentes y dones diferentes. Y eso se debe considerar. Un gobierno no puede decir que todos somos iguales, todos tenemos que ganar lo mismo, y que todos tenemos que hacer lo mismo, y que todos tenemos que tener la misma pensión. No. Todo eso se gana, todo eso se adquiere, todo eso es parte del ser humano y hay una diferencia. Ante Dios y ante otros derechos todos somos iguales, pero ante lo que uno puede ganar por dones que posee, por habilidades que posee, por cierta adquisición biológica, eso nos hace diferente. Ok, también impide la unión de la iglesia y el Estado, impide la pérdida de la libertad personal. Ok. Documento, ok, ya aquí termina este documento, así que el próximo documento ya lo veremos en el próximo video. Los espero.